Cordial bienvenida a todos los suscriptores del canal Paisas por Sudamérica. Si eventualmente has llegado al canal, pues te invito a que te suscribas al canal y te trataré de compartir pues lugares de rodadas y alguno que otro tip que yo de pronto con el transcurso de las rodadas que vayamos haciendo, pues vamos madurando un poquitico más y podemos aprender algo que podamos aportar. En esta pandemia, lo que me pasó, pues prácticamente, fue que la batería se me agotó, se dañó la batería. Estuve muy pendiente de tratar de estarla prendiendo cada 3, cada 4 días, pero llegó un momento en que ya la moto no prendió. La moto... estuve en cuarentena, pues, yo estuve inclusive desde antes porque la empresa me mandó a descansar desde inclusive antes de ese fin de semana, que fue cuando empezó pues la primera restricción. Desde hace eso, pues que la moto estaba parqueada y finalmente se nos quedó sin batería. Entonces empecé a tratar de recordar, la moto la compré hace como 15 meses, y yo pues no tenía conocimiento o no tuve contacto con el dueño porque la compré a través de una agencia y finalmente no supe cuánto llevaba de vida útil a la fecha de la compra. Entonces supongo que tendría un poco algo más de 2 años la batería y que ya era de pronto el momento oportuno de cambiarla. No obstante, hay unos aspectos que debemos tener en cuenta para el diagnóstico y luego vamos a mirar qué les aconsejo yo para aumentar la vida útil de sus baterías. Primero debemos de verificar cuál es la referencia que nosotros tenemos a la batería. Pues no todas las baterías pues les sirven, aún inclusive sea el mismo tamaño. Hay que fijarnos no solamente que sabemos todo que la batería funciona con 12 voltios, sino que también las baterías tienen un amperaje. Entonces debemos de verificar cuál es el amperaje y el tamaño, pues obviamente de la batería. No todas las motos consumen lo mismo. Segundo, el tiempo de operación de la batería. ¿Cuánto llevamos desde la última compra de la batería? Y hay literatos pues, que hablan de que una batería puede durar 2 años o un poco más. Tercero, ¿esta batería está en garantía o no está en garantía? Pues hombre, si nosotros tenemos menos de 1 año con la batería, si algo le sucede a la batería, pues quien nos las ha suministrado de pronto nos puede dar esa garantía, siempre y cuando usted tenga un buen manejo de la batería, que no sea por defectos de fábrica. Y tercero, recargar la batería con fuente regulada. Si llega el momento en que de pronto te fuiste fuera de Medellín o fuera de tu ciudad y regresas y está descargada, pues cargarla en un centro de diagnóstico donde te coloquen la fuente regulada y no tengas problemas. Bueno, aspectos que limitan la vida útil de las baterías. Primero, exactitud de voltaje. Las baterías tienen unos voltajes, unos rangos de voltajes como vamos a mirar más adelante y debemos de siempre estar en esos rangos. So pena de que obviamente pues, la batería se te va a dañar. Frecuencia de descargas. ¿Cada cuánto se te descarga la batería? Si vos la dejas continuamente, que cada mes te vas de tu ciudad y se te descarga la batería, eso hace acortar la vida útil de la batería. El número de descargas también. Una cosa es la frecuencia y otra cosa es el número de descargas. Si ya tenés 20 descargas en 5 o 6 meses, pues obviamente eso te baja y te va a pasar la factura de que la batería se te va a dañar. Velocidad máxima de descarga, también cómo se te descarga la batería. Hay varias formas de descargarse y depende de cómo lo hagas. Magnitud de la descarga, límite de tensión final, o sea cuánto es la carga que vos alcanzás finalmente con la batería. Temperatura de operación, no es lo mismo operar una batería pues a nivel del mar o en una ciudad como Medellín que estamos a 1490 metros de altura, o si lo haces de pronto en la sierra a 4000 metros o a 3500 metros. La cantidad de corriente de ondulación y el voltaje permitido durante la carga, así como la descarga. O sea, hay que controlar mucho cómo se hace la descarga de la batería y cómo también se hace el cargado de la batería.
Bueno, estas son unas imágenes de la batería, pues la mía también es una Yuasa de YTZ, creo que es 2S, y esa fue la que compré, pero puse estas imágenes para que... Bueno, ahora vamos a hablar de los cuadros de carga de la batería. Hay que tener en cuenta dos situaciones. ¿Cuál es el cuadro de carga de una batería antes de ser encendida? ¿Y cuál es el cuadro de cargas de la batería cuando ya está en funcionamiento? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos, antes de iniciar, sin haber encendido la moto, nosotros deberíamos de tener, cuando la moto está recién recargada, tener un voltaje de 13 voltios. Cuando ya la moto, digamos, se transita durante el día y se guarda en las horas de la noche, en las horas de la mañana nosotros, el voltaje que deberíamos de encontrar es 12.5 voltios. ¿Qué pasa? A partir de ahí, si nosotros tenemos 12 voltios, la moto ya empieza, inclusive ahí puede prender inclusive la moto, con un poquitico de dificultad, pero prende. Pero a partir de los 12 voltios hacia abajo, empieza ya a reducirse ese voltaje a tal punto de que ya la moto no enciende. Entonces necesita de ayudas, sea con iniciación o de pronto prendiendo la empujada, que no es lo más aconsejable bajo ningún punto de vista, lo mejor es iniciarla. Y entonces ya tiene otros voltajes uno. Pero cuando ya llega uno a un voltaje de 10.5, ya estamos en peligro de poner de pronto en daño la moto por estar forzándola a encenderse. Y ya con 10 voltios definitivamente es una batería que ya necesita ser cargada. ¿Qué les aconsejo yo? De 11 voltios para abajo es mejor recargar la moto con una recarga que sea lenta para que no vaya a sufrir la batería. Y ahora bien, ¿cuál es el cuadro de carga de una batería cuando ya ha sido encendida, cuando está en funcionamiento de la moto? Entonces, se supone que nosotros antes de encenderla tenemos 12.5, pero cuando encendemos la moto, porque ya tiene un sistema de recarga, porque si no, finalmente la batería se descargaría, ella alcanza los 14.1, máximo 14.2 voltios. A partir de ese punto hacia arriba, cuando nosotros ya hagamos un testeo y encontremos un voltaje mayor, quiere decir que la moto tiene algún problema, sea de regulador o sea de la volante, que es la que está recargando la moto. En el caso de un carro, pues el alternador. Entonces, ese sería el cuadro de carga. Ahora bien, cuando uno trata de encender la moto, cuando uno está en 12.5 voltios, enciende la moto, ¿qué pasa con la carga? La carga baja. Esa carga baja, ¿y hasta dónde debe llegar? Más o menos a 10.5, 10.7 voltios. Si esa carga se da, ¿por qué se da ese bajón de voltaje en la batería? Es porque usted reinició todo el sistema, está funcionando la bomba de la gasolina, el amperaje se sube más o menos a 4.5 voltios y el voltaje baja. ¿Sí? Ese es el consumo grande. Entonces, ese es el punto de mínima de la batería. ¿Qué pasa si los voltajes te dan menores cuando vos estás testeando? Si te da 7 voltios, quiere decir que la batería ya tiene problemas que deben de ser solucionados. ¿Con qué? Con el cambio de la batería. Es una batería que prontamente te va a pedir cambio. Entonces, ¿para qué se va uno de pronto a una rodada por campo a sabiendas de que esa batería te va a poner problemas? Ya deberías de buscar la manera de hacer el cambio de la batería. Bueno, vamos a ver qué herramienta necesitamos para hacer este chequeo de la batería. Muchachos, les aconsejo que el multímetro debería de ser una de las herramientas básicas que uno cargue en un vehículo, y no es excepción las motocicletas. ¿Por qué? Primero, nosotros pues, como yo, no sabíamos mucho de electrónica, pero de pronto en las rodadas podemos, si tenemos un problema eléctrico, si tenemos un multímetro, puede haber alguien que esté paseando alrededor de nuestro y que sepa de electrónica y nos pueda ayudar de pronto a encontrar un cortocircuito, un elemento fallado. Tal vez ustedes se recuerdan de uno de los videos que yo tuve, que fue un fallo, y a partir de ese día siempre he cargado un multímetro en la moto.
Necesitamos llave en hexágonos, obviamente para quitar las carcasas, llave de estrella, que es lo que más o menos siempre maneja las baterías, los tornillos donde se colocan los bornes, y alicate en caso de que necesitemos alguna conexión. Llegamos a la parte de pronto más aburridora. Antes de la práctica que vamos a realizar, debemos conocer algo de electrónica. Básicamente, nosotros no podemos llegar a hacer mediciones si no sabemos qué es lo que estamos haciendo, porque podemos ocasionar un daño en la moto o a uno mismo se puede hacer un daño o dañar el multímetro. Entonces, conocer las funciones básicas de un multímetro, cómo hacer lecturas de voltaje y cómo hacer lecturas de consumo de corriente. Eso básicamente es lo que vamos a necesitar conocer. Entonces, este es un multímetro Unit D, UT33D, muy barato, lo aconsejo, es muy versátil, tiene para iluminación en caso de que sea la noche, entonces se los aconsejo mucho. Entonces tenemos dos escalas, tenemos la escala de voltaje de corriente directa, que es la que maneja las motos, y aquí es las corrientes alternas, que es la que maneja los enchufles con los que está conectado de pronto el televisor. Entonces vamos a colocar el medidor para tomar medidas de voltaje en la moto en la escala de 20 voltios. ¿Por qué? Porque la batería va a alcanzar 14 y medio voltaje máximo, entonces ahí no habría ningún problema. Entonces vamos a manejar este dial. Y el otro que vamos a manejar es el que dice A, que es amperaje para corriente como alterna, no directa, sino alterna. Y aquí tenemos la escala de 200 microamperios, 20 miliamperios, 200 miliamperios, y aquí el de 10 amperios. En esta escala la debemos colocar, si ustedes la colocan aquí seguramente le van a dañar el multímetro, porque los amperios que se manejan en la moto son algo altos. Entonces lo vamos a colocar en 10 amperios. Y vamos a ver cómo es la ley de Ohm, porque tenemos que entender cómo funciona el multímetro para que no vamos a hacer un daño en la moto. Entonces aquí tenemos el voltaje de la batería, tenemos un circuito que es el de toda la moto, luces, direccionales, stop trasero, relays, todo lo que tenga que manejar el sistema eléctrico en la moto, y hay una corriente fluyendo sobre ella. Entonces dice la ley de Ohm que voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces vamos a despejar la corriente para poder mirar cómo es la incidencia de la resistencia en el voltaje. Obviamente, a medida de que esta resistencia tienda a cero, la corriente se vuelve infinita. Entonces vamos a ver que ahorita, esto es muy importante para saber cómo vamos a colocar el multímetro para que no vamos a hacer un corto. Bueno, entonces aquí está. Para medir voltaje con la moto apagada o con la moto encendida, vamos a colocar el multímetro, como ya hemos dicho, en una escala de 20 voltios en corriente directa. Y vamos a colocar el negativo, este es el negativo, aquí se va a colocar la pinza, aquí se va a colocar la pinza negra, y en el intermedio para medir voltaje la pinza roja. Entonces la roja va obviamente al positivo de la batería y la negativa va al negativo de la batería. Entonces, aunque este es un esquema, simplemente es colocar los dos diales, uno en el positivo de la batería y el otro en el negativo, con la escala de voltaje en 20 voltios. Inmediatamente nos va a marcar el voltaje. Puntos a tener en cuenta. Para que no haya influencia del circuito en la moto, que el multímetro no vaya a influir en la moto, este multímetro tiene una resistencia muy alta. Está alrededor de 1 megaohmio o un poco más. Entonces, mire que nosotros estamos colocando, estamos conectando. Si nosotros colocáramos un alambre directamente de positivo a negativo, pues ¿qué hace? Pues hay una chispa. Pero él tiene una resistencia interna que permite hacer de positivo y negativo sin que haya un corto. Entonces aquí es donde empieza el detalle. En modo amperímetro, si yo hago mediciones de voltaje en el modo amperímetro, o sea colocando en amperios, inmediatamente se va a hacer un corto. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto, entre estos dos hay una resistencia aproximadamente de 1 megaohmio, entre estas dos conexiones no hay sino una resistencia, mejor dicho, es casi un cero. Es una resistencia muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Hace lo que estamos describiendo ahorita, que es un alambre que junta positivo con negativo. ¿Qué hace? Un corto. Puede volar, hacer un corto grande en el aparato y de pronto explotar y hacerte un daño en la cara o en las manos. Entonces, o en la moto, que es lo más delicado, ¿cierto? Un daño grande que uno haga en la moto. Entonces, así es que se coloca en paralelo un multímetro. Y la otra es que para hacer una conexión, para poder medir corriente, necesitamos hacer una conexión ¿en qué? En serie. Entonces lo que vamos a hacer es que en el borne negativo vamos a retirar el borne, lo desconectamos y colocamos. Primero que todo, recuerden, en amperios, en 10 amperios, entonces desconectamos un borne de la batería, colocamos este negro en la batería y en los cables que desconectamos, conectamos el rojo. Inmediatamente vamos a medir el consumo. Teoría de este consumo: cuando la moto está apagada no puede haber consumo o el consumo es mínimo, por ejemplo 0.01, y no marca continuamente sino cuando un LED se prende, que por lo general uno en tablero tiene un LEDcito que va prendiendo. O si usted tiene un GPS, el GPS constantemente está conectado y puede hacer un consumo mínimo. Por eso es que uno dice, cuando una moto lleva mucho tiempo apagada, ¿por qué se descarga? Básicamente es porque internamente pues, tiene un circuito y usted está conectado a la batería, él le va a hacer un consumo y va haciendo consumo, así sea muy pequeñito, la goterita, de goterita en goterita se llena la gallina el buche. Entonces, ¿qué pasa? Se desconecta la batería. Entonces, así es lo que vamos a hacer. Entonces ahora los invito para que vayamos a la moto y hagamos el ensayo. ¿Listo? Vamos. Bueno, vamos a empezar entonces con la prueba de campo. Tenemos el multímetro. Vamos a ubicar el multímetro aquí en voltaje directo en 20 voltios. Esta medición se debe hacer en las primeras horas de la mañana, porque si nosotros prendemos la moto y la dejamos que cargue, pues el voltaje va a tener un voltaje residual que de pronto nos va a mentir un poquitico en la medida. Entonces yo no le he prendido, vamos a mirar entonces cuánto nos da el voltaje. Vamos a colocar positivo con positivo y negativo con negativo, ¿sí? Y vamos a tomar la primera medida. Tenemos 12.44 voltios. Eso quiere decir que la batería ha amanecido con buena carga. 12.44, 12.50 está excelente. Listo, entonces tenemos 12.50. Bueno, la otra medición que vamos a hacer es cómo cambia el voltaje en la medida de que nosotros encendamos el switch. Vamos a encender el switch y vamos a mirar, vamos a ver cómo hiciéramos. Voy a colocar el multímetro acá y voy a encender la moto y vamos a ver cómo muestra un cambio de voltaje, a ver si hay variación de voltaje. Prendemos la moto, inmediatamente miren ustedes que baja porque empieza el consumo de la moto y se puso en 12.44. Vamos a encender la moto y vamos a ver cómo es la variación. Vamos a ponerle mucho cuidado porque este voltaje no puede bajar de 10,5, 11 voltios. Miremos, enfócalo, Juan, no tanto. Se puso en 10.79. Vamos a chequear de nuevo. Baja el voltaje porque encendimos la llave y vamos a iniciar. Vamos a ponerle mucho cuidado en cuanto se pone el voltaje. 10.85. Quiere decir que la batería está en muy buen estado. Está en buen estado porque no alcanzó a bajar de los 10.8. Si la batería se pone en 10 voltios, es una batería que ya tiene problemas. Listo. Entonces hemos hecho 3 medidas. Primera medida, con la moto apagada, ¿cuántos voltios nos da? Debe de dar mínimo 12.5. Ahorita repasamos la tabla. 12.5. Nos está dando 12.48.
nos está dando 12.48. Listo. Vamos a ponerla aquí. Una vez encendimos el switch, bajó a 12.17 porque empezó el consumo. No bajó demasiado, o sea que ese es otro buen síntoma. Y la tercera es con el encendido. Vamos a encender y no debe bajar alrededor de 10. Debe estar siempre alta, de 10.7 para arriba. 10.75. Bueno, quiere decir que la moto está excelente. Y ahora lo otro que vamos a hacer es el consumo de corriente. Entonces para ello vamos a aflojar el borne negativo y vamos a hacer las siguientes conexiones. Bueno, como estamos aquí en cuarentena, pues yo me ideé esto. Vamos a ver si nos hace un buen contacto, porque si no hace un buen contacto, pues obviamente vamos a tener problemas, como siempre cuando uno deja un borne suelto que empieza un chasquido. Vamos a ver si logro tener un buen contacto. Está complicado, me quedó cortico. Este es para hacer el consumo de corriente. Vamos a colocar en amperaje ahora. Vamos a ver si ahora sí logro cogerla bien. Bueno, yo creo que ahí nos cogió bien. Bueno, ahí lo tenemos bien cogida la masa. Y la otra pues la vamos a conectar a los cablecitos que teníamos conectados al borne. Me quedó cortico. Me quedaron corticos. Vamos a ver si nos da. Depende de un buen contacto, es que el test que vamos a hacer pues quede bien hecho. Ya, vamos a dejarlo ahí un momento. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a pasar este borne del lado del centro al lado izquierdo, que es para medir amperaje, y ubicamos en amperaje. ¿Listo? Vamos a hacer la conexión. Primero vamos a coger de aquí a la batería y de aquí a los cables. Listo. Entonces vamos a envolver este aquí que nos quede bien y vamos a juntar todos estos cables en uno solo. Vamos a ver, está como complicado. Vamos a colocar el tester, el multímetro aquí, y la teoría dice que si no hay un consumo, como la llave está cerrada, no debería haber consumo. Si hay consumo, es por eso que se descargan las baterías. Tenemos, chequeemos, estamos desde un extremo, colocamos el multímetro y el otro allá está cerrada. Mire que el consumo está en cero. Mire que el consumo está en cero. Quiere decir esto que en este momento no hay consumo de energía. La batería no debería descargarse. ¿Qué pasa? Si hacemos el encendido. Cuando hagamos el encendido, obsérvese bien el multímetro. Miren que se subió a 6 amperios. Hay 6 amperios y luego baja a 1.69. Volvamos a chequear. En este momento hay un consumo y ya rebajó. Ya eso pasó porque los relays estaban cargados. Bueno, entonces ahora estamos en cero, no hay consumo, no debería descargarse la batería. Encendemos la batería y mire que sube a 6.25. Eso es la bomba de la gasolina que está cargando. Y luego queda en 1.69 amperios el consumo
Quiere decir esto que el consumo está excelente. Mire, cierro y volvemos al cero. No hay consumos. Bueno, señores, estos serían básicamente lo que hay que hacer para chequear si una batería está en buen estado o no. Conclusiones. Primera, que la batería amaneció con carga, o sea que no ha sido descargada y está en buen funcionamiento. Segundo, que cuando nosotros damos encendido, la batería no se descargue tanto como, digamos, a 9 voltios o a 7 voltios, 6 voltios, quería decir que esa batería ya requiere un cambio. Como no bajo sino a 10.7, creo que me acuerdo, entonces esa batería está en excelente estado. Y fuera de eso no hay consumo. ¿Qué es lo que pasa con el consumo? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que una motocicleta muchas veces uno la deja en la noche, la parquea y al otro día se le descarga la batería. Eso quiere decir que la batería tiene algo que le está fugando la corriente y se le está yendo y por eso es que se descarga. Entonces para eso es el chequeo. Y por último, bueno, que el consumo no es excesivo, está por encima de los 6 amperios cuando la bomba se activa. Bueno, señores, esto pienso yo que son los chequeos que hay que hacerse a la batería. Si estos pasan, quiere decir que está bien. Vamos a hacer otra prueba más que no hicimos ahora, y que es, vamos otra vez a armar, que me estaba pasando un detalle, y es cuánto está cargando la moto. O sea, si la carga que ofrece la moto es la adecuada, porque si sobrepasa sobre los 14.5 voltios, digamos que se pone exagerado en 16, 17 voltios, eso querría decir que la moto está cargando demasiado y va a dañar la batería. Entonces vamos a hacer ese chequeo. Vamos a colocar otra vez el multímetro. Ay, ya cometí el error. Mire que estaba armando un corto. Vamos a colocarle en 20 voltios y nos vamos a devolver acá. ¿Listo? Vamos a chequear. Mire cómo se descargó la batería. ¿Sí ve cómo se descargó la batería? Solamente por ese hecho, ya estaba entrando en corto. Bueno, vamos a encender la moto. Tenemos 11.8. Prendemos y miremos en cuánto está cargando la batería en este momento. Está muy bajito. Vamos a acelerar. Entonces llegamos a ese voltaje 14.08, Fred. Nos vamos a medir en este momento. Quiere decir que el regulador de la moto está bueno y que el sistema de carga de la batería está excelente. Entonces con esto terminamos entonces lo que es el chequeo de la moto. Esta batería está en buenas condiciones. Bueno, espero que les haya servido estos tips. Considero que son muy útiles a la hora de pronto de que uno no cuenta con un mecánico o uno esté en carretera. Ojalá, si les gustó este ensayo, por favor, dan like. Muchas gracias.